Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rob. En el vídeo de hoy vamos a arreglar la ventanilla trasera de este BMW E90, ya que se ha estropeado. Bueno, pues como podéis observar, tenemos nuestra ventanilla que no cierra bien, se ha estropeado. Vale, le damos a subir, pero cuando llega arriba baja, se cae y se queda sin fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es desmontar nuestro panel. Vamos a ver cómo se hace y también hemos comprado nuestro kit baleo, ¿vale? Para reparar lo que es todo el mecanismo de la ventanilla. Así que vamos a ello. Pues lo primero que tenemos que hacer va a ser quitar nuestra moldura. Como veis, esta plateada que tenemos aquí y también la moldura que tenemos en el agarrador de la puerta, esta de plástico. Así que nada, vamos a usar nuestro extractor de molduras que tenemos aquí y vamos a quitarlo. Bueno, como podéis observar, ya hemos quitado las molduras, tanto la plateada como la que tenemos en el agarrador, y lo que vamos a hacer ahora es quitar los tornillos que tenemos aquí. Como veis, tenemos aquí el primer tornillo, aquí tenemos el segundo tornillo y ahí arriba el tercero. Así que vamos a quitarlo con una cabeza del torso y vamos a ir quitando ya el panel. Bueno, pues ya hemos quitado los tornillos y ahora lo que tenemos que hacer es quitar nuestro panel porque va sujeto con grapas. Así que lo que vamos a hacer es usar nuestra palanca. Vamos a meterlo y a hacer fuerza. Como veis, vamos tirando, ya podemos meter los dedos y va saliendo. Y así con todo el panel. Pues vamos a acabar de quitar nuestro panel. Tiene aquí unas grapas arriba, las cuales tenemos que tirar. Y como podéis observar, tenemos aquí los cables que enganchan, ¿vale?, a lo que son el mando de las ventanillas. Vamos a tener que quitarlo también. Para que lo veáis también, hemos quitado, ¿vale?, lo que es el cable de el mando de la ventanilla, y también vamos a tener que quitar este de aquí, que es el tirador de la puerta. Bueno, pues ya que hemos quitado los conectores de nuestra puerta, lo que vamos a hacer es quitar este protector, que como veis lleva una junta, ¿vale?, que va pegada, así que lo quitamos poco a poco. Bueno, pues ya lo tenemos quitado. Como veis, se queda aquí esta goma, pero luego la verdad es que a la hora de poner nuestro protector va a quedar también bien enganchado. Luego se pega con facilidad. Así que nada, aquí tenemos, ¿vale?, los tres tornillos, el primero, el segundo que está aquí a la mitad y el tercero que está un poco más abajo, que son los tres tornillos que sujetan nuestro módulo. Como veis, este es el motor de la ventanilla, así que vamos a quitar los tres tornillos, una carraca y un vaso del número 10, y vamos a extraerlo. Mirad aquí también lo que tenemos. Este es el cristal de nuestra ventanilla, ¿vale?, y va en este soporte blanco. En principio, tirando de él ya se quita. Como veis, podemos ya mover la ventanilla porque estaba también el sistema roto. Así que nada, vamos a dejar sujeta nuestra ventanilla para que luego tampoco se caiga al quitar nuestro módulo. Pues lo primero, a quitar los tres tornillos que tenemos aquí. Como veis, son estos tres que sujetan nuestro motor, ¿vale? Y vamos a usar una cabeza TOS del número 30. Pues aquí tenemos el motor. Como veis, lo hemos extraído. Hay que hacer un poco de palanca, pero sale perfectamente. Así que nada, ahora vamos a ver el nuevo kit que hemos comprado, a ver cómo está, y vamos a montar el motor. Aquí lo tenemos. Vamos a poner también ahora la referencia abajo para que la tengáis. Es de la marca Valeo, sale bastante bueno, así que vamos a montar el motor. Pues este es nuestro kit. Como veis, trae tres tornillos específicos. Estos son los antiguos que teníamos, pero esto no nos sirve, ¿vale? Porque este modelo, el Valeo, trae sus propios tornillos. Así que lo que vamos a hacer es
volver a colocar nuestro motor, ¿vale? Iría justamente en esta posición y vamos a apretar otra vez los tornillos. Bueno, pues ya lo tenemos bien montado y los tornillos bien apretados, así que nada, vamos a volver a encajarlo en nuestra puerta. Como veis, esta es la parte que va arriba, ¿vale? Aquí justamente es donde engancha el cristal de nuestra ventanilla, y estos tetones que tenemos aquí de plástico vamos a tener que quitarlos, porque aquí va nuestro tornillo para poner nuestra tuerca. Bueno, pues como veis, he puesto el flash porque aquí hay menos luz para que podáis verlo bien. Ya hemos enganchado nuestro cristal, ¿vale?, en la cabeza de nuestro módulo. Como veis, tiene unas patillas, 3 patillas en concreto, así que lo bajamos y lo dejamos bien apretado para que ya suba y baje correctamente. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es apretar los tornillos. Vale, pues ya con las tuercas apretadas vamos a coger nuestro conector y lo volvemos a enganchar. Ya sabéis, hasta que haga clic. Ahí lo tenemos. Así que nada, vamos a volver a poner aquí nuestro protector. Como ya sabéis, teníamos esta goma. Vamos a poner otra vez como estaba y vamos a dejarlo ya cerrado. Ya tenemos el protector puesto, se ha pegado con mucha facilidad, es muy sencillito. Y ahora vamos a poner nuestro panel. Como veis, tiene ahí las grapas, hay que revisar siempre que la grapa esté bien, y si hay alguna rota, pues bueno, la podemos cambiar y dejarla bien. Como ya sabéis, aquí tenemos nuestro cable, este va a la botonera, ¿vale?, para la ventanilla, y aquí tendríamos el que va a nuestro tirador, ¿vale? Y este es el piloto cuando abrimos y cerramos nuestras puertas, que también tenemos que encajarlo en el agujero de la puerta. Bueno, pues como veis, aquí hemos puesto nuestro tetón del cierre, lo hemos encajado un poco por encima, pero ahora hay que apretarlo bien, ¿vale? Sin miedo, le vamos a ir dando varios golpes alrededor del panel para que vaya ajustando. No os preocupéis que no se va a romper nada, estos coches son muy duros. Bueno, pues muy importante, ya una vez que hemos puesto toda la moldura, hemos apretado las grapas, comprobar que nuestro cierre funciona correctamente. Como veis, tenemos el pestillo quitado. Vamos a cerrar, giramos y como veis sube correctamente. Bueno, pues ahora ya llegó el momento de apretar los tornillos. Como sabéis, era este el medio, el de arriba y el que tenemos aquí abajo. Vamos a ir. Y ahora, por último, nuestra moldura. Vamos a ponerla y tiene que hacer clic para que enganchen bien las patillas. Y ahora tenemos aquí la de la puerta, la metálica. Vamos a ponerla e igual. Vamos a ir apretando y ya estaría listo. Así que ahora vamos a probar qué tal ha quedado nuestra ventana. Bueno, pues llegó el momento de la verdad. Vamos a ver si funciona. Como veis, va genial. Hacia abajo y vamos a ver hacia arriba. Perfecto, sube y baja correctamente, así que ha quedado genial. Y como veis, es muy sencillito. En 20-25 minutos podemos tener cambiado todo el mecanismo de la puerta. Pues ya estaría lista nuestra reparación, así que nada, si os toca hacerlo, no os preocupéis porque es muy sencillo. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy y os dejamos con este bonito anochecer. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!